Esta cosa, como dijo mi presentadora muy amable, tiene 31 capítulos, pero son cortitos, así que no debieran aburrirse, y algunos son artículos que se publicaron en un semanario, ¿verdad? Pero se publicaron una vez habiendo estado ya listo. La verdad es que yo creo que hay momentos en la historia en donde el hombre, yo creo en el azar, ¿no? Y esto es un acto de fe, porque no he visto en mis 20 años de ejercicio profesional otra cosa que el azar. No porque yo sea probabilista, porque no lo soy, Rolando Loya, yo no lo soy. Sin embargo, en las lecturas y en el trabajo que me ha correspondido realizar, sobre todo en mi relación con los biólogos, me he dado cuenta de la importancia de el azar. La vida se me muestra como un gran experimento, y no un experimento pensado, sino un experimento ciego, algo que sucede. Y por lo tanto, si alguien me pregunta si he visto una mano divina, porque eso está escrito en el principio, y no lo digo con soberbia, yo tengo que responderle que no. Y en este sentido, comienza el libro desde los orígenes de la Tierra, en realidad 3.500 millones de años atrás, 3,5 billones de años. El universo tiene del orden de 13,5, 13,7 billones de años, estimadamente. Pero no es lo más importante, ¿verdad? Y en algún momento paso a hablar de lo que me interesa, que son los atomistas, los primeros atomistas. Parto con Leucipo, les quiero referir algunas cosas muy cortitas. En la introducción dice: uno de los errores comunes a veces interesados que suelen propagarse sobre la ciencia y sobre todo respecto de los científicos es su falta de interés en los problemas del mundo, su excesiva concentración en lo que se refiere a asuntos disciplinarios y su desafectación, desarraigo y desvinculación de la realidad en que viven. Muchas veces somos nosotros mismos los que colaboramos en la instalación de estas ideas en el imaginario social al no responder, al eludir, manifestarnos respecto de nuestras posiciones filosóficas, políticas o religiosas, o al cubrirlas con una superficie aséptica, libre de colores y matices, presuntamente racional o de tolerancia malentendida. Sin embargo, la presunción anterior es falaz. La ciencia y los científicos son parte del desarrollo de la evolución de la historia del ser humano. La ciencia es un subproducto de ese movimiento interminable. Todos comparten o compartimos o rechazan idearios que les son comunes. Este ensayo no es la excepción, pues se coloca en un escenario que el lector podrá denominar fácilmente como materialista, realista, naturalista o como desee, sin adherir a una posición agnóstica, pues aunque la considero respetable como cualquier otra, estoy convencido de la existencia de una realidad externa que admite ser comprendida razonablemente a través de herramientas provenientes del ámbito de nuestras ciencias. La filosofía presocrática muere en un instante determinado en Grecia por motivos históricos, eventualmente políticos. Sobre todo las primeras filosofías materialistas representadas por Epicuro, por Leucipo y por Demócrito, y van a dar paso a una filosofía que tiene que ver con la cuestión cívica y la cuestión moral. Pero además hay una intencionalidad en eso, o sea, no es muy difícil darse cuenta que hay una pugna entre dos sectores, dos facciones importantes de la vida en Atenas, una que es más abierta y más liberal, ¿cierto? Y una que tiene que ver con la aristocracia y la instauración de una dictadura, no la dictadura tal cual la entendemos nosotros, sino ni la democracia como se entendía la democracia como se entiende ahora. Recordemos que en Grecia una cosa era ser libre y otra era ser ciudadano, hay diferencia fundamental. Hay dos representantes importantes, está Leucipo y Demócrito. Demócrito es un discípulo de Leucipo, aquellos que introducen el concepto de átomo, cómo se forman las cosas en la naturaleza. Después vendrá Epicuro. Leucipo es considerado un físico, un término griego antiguo, y Epicuro es adhiriendo a la concepción de los atomistas iniciales, a diferencia de Demócrito, que pensaba que el destino y que el determinismo era absoluto en la naturaleza. Leucipo se plantea de una manera distinta, dice que el azar es importante,
que se burla, dice, los átomos en la visión de Epicuro caen en forma paralela y debido a una desviación de naturaleza desconocida, la que el filósofo denominará clinamen o declinación. Colisionan entre sí agrupándose y dando origen a la realidad conocida, dice comillas, que se burla de aquello que algunos introducen como déspota de todo, el destino, diciendo que algunas cosas surgen de la necesidad, otras del azar y otras de nosotros mismos, pues ve que la necesidad es irresponsable, que el azar es inestable, mientras que lo que de nosotros depende no tiene otro amo y que naturalmente le acompaña la censura o su contrario. Pues mejor sería hacer caso al mito sobre los dioses que hacerse esclavos del destino de los físicos. En efecto, con uno se esboza la esperanza de obtener el favor de los dioses honrándolos, mientras que el otro trae una necesidad inexorable, que no toma el azar ni por un dios como estima el vulgo, pues nada obra un dios desordenadamente, ni por una causa endeble, pues no cree que el bien y el mal se le den a los hombres a partir de aquel con vistas al vivir venturosos, aunque dé lugar a los principios de grandes bienes y males, que considera preferible ser desafortunado razonando bien que afortunado razonando mal, si bien lo mejor es que en las acciones lo bien juzgado prospere con su ayuda. En este sentido considera que la necesidad es una causa irresponsable, es decir, de acuerdo con Diógenes de Areópago, si se cree en el destino, se suprime todo consejo y todo reproche. Ambos son personas que suponen, estos Demócrito y Epicuro, desde una perspectiva diferente, que el universo está formado por átomos, pero uno habla sobre determinismo y el otro habla sobre indeterminismo. Pero eso es una posición, y es una posición filosófica, finalmente es una filosofía de la praxis. Si uno vive, nosotros vivimos en el azar a pesar de que creemos en el destino. A nadie se le ocurriría decir que una persona cometió un crimen y no juzgarlo. Se supone que el individuo es libre para elegir entre diferentes alternativas y sin embargo cuando discutimos filosóficamente nos preocupa si el azar es el que domina o si el determinismo es el que domina. Es un poco absurda nuestra posición. Para todas las cuestiones prácticas el universo se nos manifiesta como inestable y como desconocido y por lo tanto el azar es un elemento indispensable al menos para la existencia del hombre. La diferencia entre Demócrito y Epicuro es que Demócrito no se atreve a decir más porque tampoco le interesa, él quiere describir la naturaleza y yo creo que Epicuro da un paso más allá. Él quiere hacer de su vida un acto que tenga que ver además con aquello que ha visto y tiene que ver con aquello que ha percibido, que es precisamente el azar. Los atomistas desaparecen en algún momento determinado y la filosofía cambia de rumbo y fíjense que hay filósofos muy importantes que todavía influyen en nosotros como Aristóteles y Platón. Bueno, Aristóteles es un discípulo de Platón. Aristóteles, quien en su Decaelo va a postular de que el Sol gira en torno a la Tierra. Cuando los genios se equivocan, todos se equivocan con él. Cuando la oveja que lleva la campanita se tira al precipicio, todas se tiran al precipicio. Eso es lo rescatable de Nietzsche. Dice, no hay una que lleve la campanita. Dice, fíjate, estos filósofos se refieren a los presocráticos, ¿no? En general, los mete a todos, pero se refiere a Leucipo y Demócrito en particular. Como decimos, evidentemente tocaron antes de ahora dos causas de las definidas por nosotros en la física, la materia y el principio de movimiento, pero vagamente y sin ninguna claridad, como hacen en los combates los soldados bisoños. Ustedes entenderán que el lenguaje que ocupa tampoco es un lenguaje filosófico, sino que es un lenguaje político. Aristóteles es el que va a decir que el hombre es un animal político y por lo tanto hace uso de esos recursos sin ningún asco. Estos, en efecto, yendo de un lado a otro, aceptan muchas veces buenos golpes, pero ni estos lo hacen por ciencia, ni aquellos parecen saber lo que dicen. Aunque Sócrates, de quien fuera discípulo de Platón, es condenado a ver cicuta como corrector de la juventud, el centro de gravedad de la filosofía griega se ha movido hacia un punto de equilibrio más estable, uno más conveniente, más adecuado al statu quo. Pero nada desaparece completamente. Ya hay una frase que yo comenté cuando se lanzó el libro, que es de Flaubert, ¿no es cierto?, que aparece en el libro de Marguerite Yourcenar, que es la memoria de Adriano, que describe muy eficazmente un periodo de la historia en Roma, ¿cierto?, después de que han desaparecido los atomistas, pero nada muere absolutamente. Y eso tiene que ver con el final de lo que voy a decir cuando termine esta presentación. Los dioses no estaban ya y Cristo no había llegado todavía.
entre Cicerón y Marco Aurelio, el hombre estuvo absolutamente solo. Y en ese periodo, entre el primer siglo antes de Cristo y el tercero, el segundo después de Cristo, lo que prevalece en Roma es una filosofía gnóstica, una filosofía materialista, que se trasunta principalmente en aquellos que detentan el poder. No es una filosofía del pueblo, es una filosofía del poder. Si uno lee a Lucrecio, que es alguien que rescata las obras de Epicuro, dice: después, cuando el esfuerzo poderoso de los años, el cuerpo ha quebrado y el brío entorpecido, decayeron las fuerzas de los miembros, el ingenio claudica y el espíritu y la lengua deliran, y faltan todos los resortes de la máquina un tiempo. Luego el alma también se descompone y se disipa como el humo en los aires, pues la vemos nacer y acrecentarse con el cuerpo y sucumbir al tiempo fatigada. Pasa después que, y yo creo que eso es de dominio público, el Imperio Romano, la filosofía, la religión que era la más cercana al poder era el mitraísmo, que después se va a transformar durante el periodo de Constantino en el Sol Invictus, la religión del Sol Invictus. Y por motivos políticos, el cristianismo también existía, lo persiguió durante muchos años, y más otras religiones, muchas de origen persa. Y llega un momento en que el poder político tiene que tomar una decisión respecto de la consolidación del imperio. Y la consolidación del imperio pasó por un sincretismo de religiones. Una cosa práctica, material, objetiva, social, termina transformándose en un sincretismo ideológico. El cristianismo es tomado como religión oficial, y hay una frase muy interesante de Max Weber que explica por qué sucede esto. El cristianismo era una religión de masas, era una religión del pueblo, a diferencia de la otra religión, que era una religión cerrada. Era una religión de intelectuales. La religión de intelectuales terminó muriendo, y la que terminó prevaleciendo era la religión que era para el pueblo y que además tenía como objeto final consolidar el poder. Dice: los poderes que existen son establecidos por Dios. Esto está en Romanos 12:1. Recuérdenles que son súbditos de la soberanía y de los poderes para obedecer a los magistrados y para estar preparados para toda obra digna. Tito 3:1. Max Weber señala: en contraste con la religión ascética redentora de la India y su falta de eficacia sobre las masas, se hallan el judaísmo y el cristianismo, que desde el principio fueron religiones de plebeyos y siguieron siéndolo a través de los tiempos por propia voluntad. La lucha de la Iglesia antigua contra los gnósticos no fue otra cosa sino la lucha contra la aristocracia de los intelectuales, tal como la conocen todas las religiones asiáticas, para impedir que se apoderaran de la dirección de la Iglesia. Bueno, hay un largo proceso, ¿cierto? Cambia totalmente el eje de este periodo en donde el hombre estuvo absolutamente solo, desaparece, y parece que hubiese desaparecido absolutamente todo. Pero las cosas, insisto, no desaparecen absolutamente. Después vamos a tener la patrística y la escolástica, bastante tiempo después, más o menos siglo XI, se va a reunir religión, fe y filosofía, van a ser la misma cosa y va a estar al servicio del dogma. Y solo en el siglo XII, y dentro del seno de la misma iglesia, va a existir un movimiento, para que no crean que eran solamente los que estaban fuera de la iglesia, con muchas transformaciones sociales que se producen en la época, el advenimiento de nuevos grupos sociales, una ruptura que va a significar, ¿no es cierto?, finalmente que el sistema va a colapsar, el sistema económico feudal que va a aparecer a partir del siglo IV, siglo V después de Cristo.